Ya le di, ¿no? Ya me aparecía, les aparece que estoy grabando porque según yo esto ya pero aquí a mí no me parece. Ah, ya. De hecho, esto a mí de grabar la clase, bueno, porque a mí me lo piden, pero soy partidaria del respeto a la privacidad, pero bueno, ok. ¿Qué otra cosa iba a decir de esa clase? Creo que ya. Muy bien, ahora vamos a empezar ya ahora sí con el tema de ayer. Para esto les voy a compartir muchos de ustedes, bueno, todavía hasta ayer ya muy tarde, nada más 3 personas habían subido sus tareas. Por eso voy a compartirles aquí el video. Vamos a ponerles igual. Ok, espera, déjenme cerrar el otro. Compartir. Qué show con esto. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, ahí se ve en la pantalla, maestra. Ok. 40, ¿Se el filósofo escucha? español José Ortega y Sí, ¿Se escuchaba? Ok. sí, maestra. publica su libro Ideas y Creencias, el cual analiza el modo en cómo construimos nuestras ideas y cómo heredamos las ideas de otros a través de la historia. El filósofo reflexiona sobre la dinámica de las ideas y cómo éstas se pueden convertir en creencias que permiten el funcionamiento social, pero también cómo pueden entrar en crisis ante otras ideas nuevas que interpelan las ya establecidas. En este breve video haremos una distinción entre las ideas y las creencias. Comencemos. Las ideas. Las ideas son pensamientos que se nos ocurren sobre la realidad, las cuales se sustentan en algún grado de argumentación o racionalidad y que son sensibles a la valoración, la crítica o la refutación. Las ideas nacen de los sujetos a partir del desarrollo del pensamiento consciente y por ello éste las ve como suyas, como una producción de su intelecto. Tienen además un carácter subjetivo y provisional, además de mantenerse en constante dialéctica con otras ideas. Las ideas nacen de la reflexión y la necesidad de pensar y repensar lo real. Las creencias. Por otro lado, las creencias son ideas ya asumidas, fijas, que se constituyen como parte de la vida social. Estas son ideas que nos permiten vivir y establecer convenciones sociales. Las creencias son la seguridad de que son y por ende no las pensamos, sino que las aceptamos o nos adaptamos a ellas sin dudar. Por ejemplo, la creencia de que el trabajo dignifica es una afirmación extendida, la cual aceptamos sin mucha reflexión. O la que la educación es pieza fundamental del desarrollo de la humanidad, otra creencia que también aceptamos hoy por hoy sin meditar mucho sobre ello. Como dice José Ortega y Gasset en su libro, las creencias son todas aquellas cosas con que absolutamente contamos, aunque no pensemos en ellas, de puro estar seguro de que existen y de que son según creamos. No nos hacemos cuestión de ellas, sino que automáticamente nos comportamos teniéndolas en cuenta. Y es que una creencia es una ficción aceptada, es decir, una idea que primeramente fue debatida, pensada, reflexionada y que con el tiempo se fue aceptando al punto de normalizarse en la dinámica social. Esto sirvió para seguir viviendo como sociedad, para no mantenernos en un estado de constante incertidumbre. La creencia estabiliza ese profundo vacío existencial del ser. No obstante, las creencias aún son sensibles a ser regresadas a su estatus de ideas. Y en este terreno aún se las puede pensar, cuestionar, refutar o superar por otras ideas que posiblemente luego se conviertan en creencias. ¿Y cuándo una idea puede desbaratar una creencia?
Pues cuando las creencias entran en crisis. La crisis es un momento trascendental del pensamiento, pues pone de manifiesto el desarrollo intelectual. Pensemos un poco. A lo largo de la historia se creía que tener esclavos era parte del estatus y cosa normal de quien podía comprar uno. Se creía, como vemos, que un ser humano podía convertirse en propiedad en una cosa. Hoy, en pleno siglo XXI, estas ideas han sido superadas por otras que preconizan la igualdad y los derechos humanos y han llegado al punto de convertirse en una creencia aceptada. No obstante, aún es posible pensar la idea de esclavitud e igualdad en pleno siglo XXI. Como vemos, las ideas y las creencias no son diametralmente opuestas, sino que se encuentran en una dialéctica constante. Mientras las creencias son fijas y resultan en el paradigma de pensar y actuar de una sociedad, las ideas son dinámicas y siempre están en constante asedio de las creencias, sobre todo cuando éstas entran en crisis, es decir, no cumplen su función estabilizadora de la sociedad. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que este video... No, sí. Aquí estamos. Igual, igualito así, no sé, pues tenemos. Ok. Para los que no hicieron tarea o no sé, o por ni la inquietud les dio ver el video, pues ya se los pusimos ahí. Y vamos a empezar con la clase. ¿Cuál es el punto de partida del tema que pudiéramos, para poderlo empezar a abordar? Tenemos dos conceptos, ideas y creencias. Y antes de explicar qué es uno y qué es el otro, hay un punto de partida muy esencial entre estos dos conceptos. ¿Cuál creen ustedes que sea? El razonamiento, ya que las ideas son lo que deducimos o pensamos sobre algo, mientras que las creencias simplemente se aceptan y no se cuestionan. O hay ocasiones en las que se puede regresar a un estatus de ideas y puede ser rebatida. ¿Alguien más antes de retomar la idea de Roberto? ¿Alguien más que quiera compartir? Las creencias se derivan de las ideas. Exacto, o sea, con palabras diferentes, pero están diciendo lo mismo. ¿Alguien más? ¿Recuerdan? Las ideas son Sí. pensamientos. Ok. Ajá, las ideas las pensamos. ¿Recuerdan que en lógica veíamos que antes de llegar a una conclusión tenemos unas premisas y la premisa es suponer, ¿sí? Entonces, antes de separar ambos conceptos tenemos que ver lo que une a estos dos conceptos. Y como bien lo dijeron sus compañeros, son pensamientos, o sea, la idea lleva a la otra, es un razonamiento hasta poderlo compartirlo ya en una realidad. Por ejemplo, nosotros podemos pensar, tienen que salir a algún lugar, bueno, imaginémonos, porque ahorita se supone que no, pero imaginemos, ahora hace semanas pasadas que hizo mucho frío, entonces ustedes piensan, se les viene una idea, caray, está haciendo mucho frío, y la idea de frío implica, no sé, tener que resguardarse en ropa, tener situaciones de precaución al salir, de no exponerte. Entonces, se te viene una serie de pensamientos, ¿sí? ¿Sí? ¿Y por qué salir con ropa adecuada? ¿Por qué cuidarte al salir? ¿Por qué tomar tus precauciones? Porque todas esas ideas, tú crees algo, o ustedes creen algo, que si no lo hace, se va a enfermar, ¿ok? O ahorita con lo que estamos viviendo en la pandemia, estamos viendo, se nos está abordando todos los días casos que hay de pandemia, probablemente a lo mejor ya algunos de nosotros hemos vivido familiares muy cercanos o incluso nosotros mismos hemos sido
a lo mejor enfermos de esta pandemia, etcétera, y se nos viene una serie de ideas con respecto al concepto, al tema o lo que socialmente está pasando. Pero hasta que no estamos ya en ese proceso es cuando empezamos a adoptar esas ideas a acciones concretas. Entonces, a pesar de ser dos conceptos diferentes, uno lleva al otro. Y como decía sus compañeros, pueden ser refutables, pueden ser cambiables. ¿Cuándo? Cuando aparece otra idea o otro pensamiento diferente. ¿Hasta aquí ya me expliqué? Sí, profe. Okay. Antes de separar los dos conceptos, les voy a pedir que escuchen lo siguiente. Voy a apagar mi cámara para que no se concentren en mí. Y lo siguiente. Cada uno de ustedes piense en una piedra. Una piedra. El tamaño, el espesor, la figura de la piedra, la que ustedes quieran. Imagínense una piedra. ¿Sí? Piensen, ahora sí, acuérdense que dijimos que las ideas son pensamientos. Piensen todo lo que se les pudiera venir con respecto a esa piedra. O sea, imagínense, no lo digan, simplemente digan, me imagino una piedra y qué pensamientos o qué ideas se vienen con respecto a mí de esa piedra. Les doy un minutito nada más para que lo vayan pensando. Cada uno de ustedes pensó en un tamaño, un espesor o una figura determinada de la piedra, ¿sí? ¿Ok? Al imaginarse esa piedra, pues tuvieron diferentes pensamientos con respecto a ella. El distraído se pudo haber imaginado que tropezaba con ella. El violento pudo haber pensado o tuvo la idea de utilizarla como un arma de defensa. El emprendedor tuvo la idea de que una piedra era el inicio de una grande construcción. El cansado pudo tener la idea que esa piedra le podría ser útil para descansar y recostarse un rato después de una larga jornada. Si ustedes pensaran como niños, la piedra la pudieran haber pensado como un elemento para jugar, ya sea tirarla hacia el vacío, tirarla hacia arriba para que descendiese. La historia nos dice que con una piedra David mató a Goliat. Sin embargo, Miguel Ángel, un gran escultor, al ver una piedra, su idea que se vino a la cabeza es crear una hermosa escultura. En cada uno de los casos y en cada uno de los pensamientos con respecto a esa piedra, hay una diferencia enorme de para qué puede ser utilizada o cómo puede ser apropiada. ¿De qué depende? De los pensamientos y las ideas de cada uno de los hombres. Entonces, así es nuestro pensamiento. Nosotros estamos viviendo una época social igual, ¿sí? Socialmente hablando, hay una situación que nos está invadiendo y cada uno de nosotros tenemos ideas, pensamientos, como lo mencionaba, respecto a ello. Y en base a esos pensamientos y a esas ideas, tenemos un actuar, que sería, ¿qué es lo que creemos? ¿Sí? Yo puedo tener la idea de que el cubrebocas no es importante y por lo tanto creo que no es necesario que me lo ponga. O bien, puedo tener la idea que el cubrebocas me puede disminuir un contagio y por lo tanto creo que es importante utilizarlo. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Hasta dónde vamos? Sí, profe. ¿Dudas? Bastante claro. Ahora sí, ¿quién me puede decir qué es una idea
y qué es una creencia. Cómo lo podemos, a pesar de que son conceptos unidos, o que ahora sí que es uno da al otro, tienen diferente forma de hacer, de definirse, vaya. ¿Quién dice yo? Ah, por cierto, se dieron cuenta que no califiqué. O sea, leí sus tareas, pero no las califiqué. ¿No serán representaciones que llegan de la mente? ¿Pero qué? ¿Las ideas o las creencias? Las ideas. Ok, apellidos. Acuérdense que antes de hablar, nomás díganme sus apellidos para poder ir registrando aquí su... Yes. Es Santiago. Santiago. Hay algo que se me había pasado a decirles. En los temas de filosofía, siempre hablen con esa seguridad. O sea, por ejemplo, digan, yo pienso o siento o considero esto, ¿sí? Porque acuérdense que estamos formando un criterio de pensamiento. Obviamente, tomamos información externa para entender los conceptos, pero la idea es que nosotros mismos vayamos formando nuestros propios conceptos, ¿ok? Entonces, cada vez que expongamos alguna referencia o alguna definición de algo, háganlo como propio una vez que ya hayan, ahora sí que adaptado esa información previa, ¿ok? Gracias, Santiago. ¿Quién más? Ya no, su compañero habló de ideas. A ver, ¿alguien más? Roberto. Yo, es lo que anteriormente mencioné, que las ideas son lo que generalmente pensamos o deducimos sobre algo y que se sustentan en cierto grado de racionalidad o criterio. Uh-huh. Bueno, aquí hay algo un poquito que queremos posponer. El concepto de racionalidad entraría hasta que ya se convierte a creencia. Acuérdense que antes de creer en algo pensamos y lo pensamos y lo pensamos. Es como, por ejemplo, el que se va a casar, ¿sí? O el que se quiere casar, quiere formar una familia. O sea, no dice, hoy me caso. O sea, lo piensa, analiza si la pareja que tiene es la adecuada, si se lleva bien, o sea, una serie de situaciones. Las está pensando hasta tomar una decisión. Las ideas son el camino para llegar a una creencia. O sea, Galileo tuvo la idea, ¿sí?, de que la Tierra no era cuadrada. O sea, él estaba, su pensamiento, sus ideas eran que no era posible que la Tierra fuera cuadrada. Y empezó a estudiar, a leer, o sea, a investigar hasta que sus ideas se convirtieron en una realidad y descubrieron que la Tierra era redonda, ¿sí?, como la conocemos ahora. Los creadores de las vacunas, de los medicamentos, han tenido una idea, ok, si yo mezclo tal sustancia con tal sustancia, puedo obtener un reactivo que puede ser benéfico para, no sé, curar un cáncer, una infección, etcétera, ¿no? Entonces, al principio, si bien es cierto que utilizan el raciocinio para hacer el proceso, no lo concretan como tal, o sea, no se sustenta como tal hasta que no se da por hecho. ¿Ok? Pero es bien, Roberto, gracias. ¿Algo que quiera aclarar, Roberto? Perdón. No, solo que estoy de acuerdo con lo que dijo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más? Estoy calificando. ¿Las ideas son permanentes? O sea, ¿siempre tenemos una misma idea? No, claro que no. No. Okay. Por ejemplo, yo soy bastantita mayor que ustedes, ¿sí? Hay cosas que las tuve que acondicionar a la nueva época, por ejemplo, ¿sí? No sé, el no ser tan diestra en las tecnologías, pues me tuvo que cambiar la idea de que, ay, no, eso no es lo mío, a mí no me interesa. Pues no, órale, cambia de esa idea y algo que tienes que creer es que es necesario que te involucres en las tecnologías, ¿ok? O el día de mañana ustedes van a ver que van evolucionando ahora sí que la sociedad y cosas que piensan a lo mejor en este momento, sus ideas, pues a lo mejor van a cambiar o van a cambiar en el medio que vaya pasando la época, ¿sí? Por decir,
¿Ustedes creen que las leyes que nos rigen son exactamente iguales cuando se hizo la Constitución en 1917? No, ¿Por qué no? porque hasta hace unos años incluso, bueno, aquí por ejemplo un ejemplo muy burdo, no sé si recuerda la primera película de Star Wars que se hizo hace en el 97, 96, no recuerdo bien. Hasta ese entonces aún era legal el condenar a personas a la guillotina. Hasta aquel entonces, pero apenas pasaron los 2000 y ¿qué ocurrió? Que ya ese acto está penado porque ya empezaron a ver a los criminales como también personas, porque como en el ejemplo que se mostró en el video que se tenía en aquel entonces que los esclavos eran normales, pero también se hicieron verse como pares. Las ideas. Se me hace que esto de la guillotina va un poquito más hacia muchos años atrás. A lo mejor usted toma como referencia lo de la película, pero de años mucho más atrás. Pero, sin embargo, eso de la esclavitud no son muchos años. O sea, estamos hablando No, de... claro que no. Sí, perdón, Roberto, me escucho. No, claro que no, solo quería dar... Hacer el ejemplo, sí, claro. le entiendo. Sí. Entonces, las ideas están en un proceso de evolución. ¿Y qué le da la fuerza a esas ideas para que se conviertan en creencias? En ciertos temas, pues nosotros. O sea, es parte de nuestras, ahora sí que nuestra idiosincrasia. Pero también hay ideas que son de tipo social. Por ejemplo, vamos a suponer, se está aumentando la afluencia de vehicular, o sea, hay mucho movimiento, o sea, hay mucha carro o mucho vehículo que que transporta día con día. Entonces se tuvo la idea, por ejemplo, en el Estado de México, pues que ya era demasiada la población de carros que había en circulación, que entonces que tenían que darle una solución a esta situación y que se les vino la idea, ¿sabes qué? Vamos a hacer el famoso hoy no circula y lo aplican para ciertos días, ¿sí? Nosotros, aquí en Monterrey se ha pensado, más sin embargo todavía está en eso, en idea, todavía no se lleva a cabo, o sea, todavía no se hace como una creencia de que es lo más efectivo, ¿ok? O por ejemplo, voy a estar tomando mucho lo de la pandemia porque es lo que estamos viviendo. Se tenía la idea de que si se cerraba todos los lugares a donde ocurrir, se tenía la idea de que eso inmediatamente iba a disminuir los contagios. Se va avanzando en las semanas y en los meses y se da cuenta de que pues no era suficiente. Entonces esa idea se desecha y se busca otra alternativa y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, las ideas son el parteaguas de algo que vamos a creer y que por lo tanto va a ser parte de nuestro comportamiento, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Qué es lo que hace que ustedes tengan gustos, creencias, que practiquen alguna ideología, que tengan, por ejemplo, una pareja? ¿Qué es lo primero que surgió en ustedes? Despierten El razonamiento. las ideas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor me fui. ¿Por qué entraron al Cebetis 22? O sea, ¿qué idea tenían ustedes cuando hace 3 años? Porque ya están para salir, así ya son. ¿Qué idea se les vino en la cabeza como para llegar al Cebetis 22? Y por lo tanto, creer que era una opción para que usted estudiara. Porque ofrecían carrera técnica. Carrera técnica. Porque era económico. Porque usted en ese momento era lo más accesible, ¿sí? Porque estaba un amigo o una amiga o la novia que le gusta, o en ese tiempo la chava que le gustaba, no sé.
porque no a lo mejor era la opción más cercana en cuestión de distancia. Sí, a lo mejor usted llegó a la escuela obligado. Yo no quería estar aquí y mi mamá me dijo, aquí te vas a meter a este Cebetis y punto. Y resulta que después de 3 años, 6 semestres, usted dice, ah, caray, pues sí estaba interesante y ahora aprendí. Entonces ya tiene otra manera de ver su origen de por qué haber llegado ahí. Entonces las ideas, recalco, son esos pensamientos o que se nos viene a la mente antes de hacer algo concreto. Y están a lo mejor ahorita pienso algo y son válidas que se refuten, que cambien, dice el video, que son dialécticas, es decir, que están en constante cambio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evolucionando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo de maestra hacer pues ya bastantitos años, pues ¿qué será? Más de 30 años. Imagínense que yo todavía pensar, a ver. A mí, yo en mi época, yo tenía que estar en un salón de clases. Y no voy a dar clases si no es en un salón de clases. Esas son mis ideas. Yo, donde yo estoy al frente y mis alumnos están escuchando. Y es de la única manera. Si todavía yo siguiera con estas ideas, pues obviamente no aceptaría dar clases de manera virtual. ¿Qué es lo que pasa? Me tuve que adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los nuevos alumnos. O sea, la manera de dirigirnos con ustedes no es la manera en que me dirigía con los alumnos de hace 10 años, por ejemplo, ¿ok? Y así igualmente ustedes, a lo mejor ahorita están en un rol de alumnos, el día de mañana van a estar en un nivel profesional y su comportamiento, sus ideas ante esa educación va a ser diferente a nivel preparatoria. O no sabemos si el día de mañana a lo mejor ustedes van a ser maestros de otros alumnos. Y así nos vamos a estar en proceso de evolución. Esto no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia de raíz, quiero aclararlo. O sea, hay cosas o hay situaciones o creencias que ya tenemos muy arraigadas, que si bien es cierto, se van adaptando al tiempo, es decir, hoy soy decente y mañana no lo voy a ser, o hoy respeto y mañana no respeto. No, ese tipo de ideas son el cimiento de lo que somos, ¿ok? Esas se adaptan, siguen ahí como, ahora sí que la fuerza de nuestra idiosincrasia. Las que se van modificando son las que tienen que ver mucho con la época en la que estamos viviendo y que se tienen que ir adaptando. No sé si me expliqué o los confundí. Sí, profe. Es como los papás, o sea, los papás de, no sé, mis padres no son los mismos padres de ustedes, o yo no soy la misma mamá de que fueron como los míos, porque tenemos nuestras raíces, pero nuestras ideas de cómo educar, de cómo relacionarnos con los hijos, etcétera, etcétera, pues van cambiando en base a lo que se va presentando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿O algo más que crean ustedes que pudiéramos retomar? Las ideas decimos que son refutables, es decir, están en constante cambio, pero cuando ya las convertimos a creencias, ahí hacen un poquito más de cimiento. Entonces, hay creencias que nos aferramos a ella y ahora sí que yo creo en esto y no voy a cambiarlo, que son nuestras raíces, pero hay creencias que sí dijimos, bueno, es que estaba equivocado, no era como yo pensaba, no era lo que yo creía, etcétera, y puedo adaptar. Entonces, esa es parte de las ideas y creencias van formando el pensamiento que nos hace filósofos de la vida, es decir, que nos va preparando para tener esa capacidad de observar todo ese entorno. Les ponía el ejemplo de la piedra. O sea, cada uno de nosotros tenemos en nuestra cabeza ese pensamiento que le damos a una misma situación. Y cada uno de nosotros vamos a reaccionar de esa situación de manera distinta dependiendo de todo el cúmulo de información que tengamos aquí. ¿Nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar. ¿Somos capaces de reconocer y de cambiar que nuestra idea era la equivocada? Sí, también. O sea, hasta eso tenemos esa cualidad como seres humanos. ¿Alguna pregunta?